Buenas noches, jóvenes. Las disculpas, me sacó la conexión. Está fallando un poco. Las disculpas del caso, pero ya estoy acá. Ok, y espero que todos se encuentren bien. Vamos a iniciar con nuestra cuarta tutoría de repaso. En esta ocasión vamos a abordar la parte del material los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. Pero quiero empezar esta tutoría con esta parte de reflexión. Enfermo. La discapacidad no es una enfermedad, es una situación que puede desaparecer si eliminamos las barreras del entorno. Me llamó mucho la atención esta frase, porque muchas veces consideramos a las personas con necesidades especiales como enfermos, pero como bien lo menciona el material, pues las personas no, no es que sean enfermos, todos en algún momento pasamos por necesidades educativas especiales. Por ejemplo, cuando hemos sufrido un accidente, nos hemos fracturado la mano, no podemos escribir, entonces pasamos un tipo de necesidad educativa especial. A ver, voy a empezar con la pregunta del millón. Jóvenes, ¿quiénes de ustedes han leído el material? Están bien cortos los materiales, déjenme decirles. Dígame, Daisy. Sí, licenciada, yo estuve leyendo un poquito acerca de la clasificación, como ahí menciona el NEE, que es la clasificación de necesidades educativas especiales. Dice que incluye el rango de necesidades como discapacidades físicas, sensoriales, mentales y cognitivas. También la dificultad de aprendizajes emocionales, sociales, por ejemplo, porque si pertenecen a grupos étnicos o por tener una dificultad de audición también, estaba leyendo ahí. Solamente, licenciada. Gracias, Daisy, muy amable. A ver, veamos. Carlos, ¿quiere darnos un aporte? Fíjese, licenciada, que para serle sincero, no he leído el material todavía. Ok, veamos. Gabriela. Jóvenes, no tengan miedo de aportar. Recuerden que estamos en un proceso formativo. Todos estamos aprendiendo. Veamos. Las necesidades especiales, muchas veces pues se considera que un alumno o una alumna necesitan necesidades educativas especiales, que es lo que se conoce con las siglas de NEE, cuando requiere durante un periodo, durante la escolarización o en el proceso formativo de ella. También estamos determinando ciertos apoyos, ciertas atenciones educativas que nos van a permitir presentar o poder ayudar ante una discapacidad. Y pues en el material se nos mencionan algunos de estos elementos, pero entre los más graves que nosotros podemos tener son las personas que tienen el trastorno del espectro del autismo, del TAA o el trastorno grave de conducta, que es conocido como TGC. Entonces, es muy importante abordarlos. En las aulas, en clave, son unidades de escolarización en los diferentes centros educativos ordinarios donde se proporcionan respuestas educativas a los estudiantes con necesidades educativas especiales, que requiere de adaptaciones que se aparten significativamente de la parte del currículum en la mayor parte, en todas las materias, en todas las asignaturas, valga la redundancia, que precisan
Ok, perdón. Como les mencionaba, están requeridas dentro de las áreas y las asignaturas. Y estos, pues, precisan de la utilización de elementos o recursos extraordinarios que nos permitan garantizar una buena educación. La escolarización de manera preferente para los estudiantes se da a través de las diferentes condiciones donde puedan participar en las diferentes actividades realizadas en lo que es el centro escolar. Tenemos la dificultad actualmente en la virtualidad. Se nos dificulta el poder brindarles el apoyo, el apoyo que requieren estos estudiantes. La pandemia, pues como sabemos, ha venido a dar un giro brusco a todas estas necesidades educativas especiales. Muchos de los estudiantes están careciendo debido a esta situación. A ver, ¿quién me ayuda leyendo la lámina? Daisy, ¿me podría ayudar? Sí, licenciada. En esto estoy ahorita queriendo ver un poquito más la letra. Vale. Ok. Ahorita. En términos generales, se considera que un estudiante presenta NEE cuando, por una amplia variedad de razones, muestra dificultades mayores en comparación al resto de sus compañeros para acceder los aprendizajes que le corresponden de acuerdo a su edad o curso y requieren para compensar dichas dificultades. Apoyos extraordinarios y especiales que de no proporcionarles limitan sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Como se ha señalado previamente, estos diagnósticos médicos, si bien ayudan a caracterizar en forma general, no dan cuenta de la complejidad humana que se pone en juego al aprender o por lo tanto no siempre son una herramienta precisa a la hora de diseñar un currículo o las estrategias educacionales específicas. Dos jóvenes en la misma categoría diagnostican podría tener patrones de funcionamiento diferentes o por lo tanto distintos requerimientos. Ok, gracias Daisy. Bien, como bien estamos mencionando, las necesidades educativas especiales son aquellas que sobrevienen cuando existen deficiencias de tipo físico, intelectual, social y también de manera afectiva. Estas inciden de manera negativa, jóvenes, sobre el aprendizaje y en ocasiones hace que el estudiante fracase. Ahora bien, si ajustamos los objetivos a las posibilidades que tienen nuestros estudiantes, no podemos hablar de fracaso. El fracaso sobreviene cuando no se han cumplido los objetivos. De ahí la importancia de adaptar y volver flexible la parte del currículo por un lado y por el otro, el de evaluar diferentes criterios y no respecto a la norma que se hace referencia a los objetivos de la etapa o los diferentes niveles jóvenes que estamos teniendo. En el caso de estudiantes con necesidades especiales, permítanme. Los jóvenes con necesidades especiales tenemos que apoyarnos en los objetivos que nos hemos fijado y en lo que pueden conseguir con estos mismos estudiantes, con la ayuda adecuada. Entonces, cuando estamos hablando de deficiencias o limitaciones para aprender, pueden ser permanentes o pueden ser transitorias. ¿Qué se les viene a la mente cuando mencionamos permanentes o transitorias? Carlos. Me imagino que cuando se habla de problemas permanentes es que duran toda la vida y transitorias que puede tener una solución.
Correcto. Transitorias, cuando yo les hago la mención, cuando hemos tenido un pequeño accidente, nos zafamos la mano, hay una fractura en el brazo, tenemos una fractura en el pie y nos cuesta movilizarnos a los centros educativos. En este caso, tenemos el problema en cuanto a la pandemia. Yo sé que muchos padres no están mandando a los jóvenes o los niños y niñas a los centros escolares en su gran mayoría. Podemos percibir que entre un 30 y un 40% asisten a las escuelas. Sin embargo, hay un 60% que está recibiendo las clases de manera virtual desde su casa. Entonces, es muy importante mencionar todos estos apartados. Es también importante el jugar con las características que tenemos de nuestros estudiantes, las capacidades que cada uno de ellos posee para poder afrontar las diferentes situaciones que se vienen presentando. Entonces, es ahí donde entra la parte de la flexibilidad de la malla curricular que nos permite avanzar en los conocimientos y fortalecer todas aquellas habilidades y destrezas que cada uno de los estudiantes tiene. ¿Qué sucede ahora con la nueva modalidad? Los estudiantes se han vuelto autodidactas. Buscan información cuando tienen dudas, muchas veces que el maestro no logra despejar, ¿qué hacen? Van y buscan un tutorial. Ese les permite avanzar en cuanto a las asignaturas de matemática, lenguaje y literatura, ciencias naturales, buscan ensayos, buscan diferentes ejercicios que les permitan adquirir el aprendizaje. Entonces, hablamos de esa parte importante, de esas necesidades que debemos de empezar a cubrir como docentes. A ver, ¿quién me ayuda con esa lámina? Veamos, Rosa. Sí, buenas noches. En el primer apartado dice, en Chile en decreto supremo. Y si se fijan normas para determinar los alumnos con NEE que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial. Para ello, la ley 20.201 diferencia los conceptos de necesidades educativas especiales permanentes y las necesidades educativas especiales transitorias. Ok, continúe. Bueno, dice, en las necesidades educativas especiales permanentes están que corresponde a discapacidades intelectual, discapacidad sensorial, visual, subjetiva, trastornos del espectro autista, discapacidad múltiple. En las necesidades educativas especiales transitorias están que incluye el trastorno específico del lenguaje, trastornos específicos del aprendizaje, trastornos por déficit de atención, rendimiento intelectual en rango límite, aprendizaje lento, con limitaciones significativas en la conducta adaptativa y trastornos emocionales, trastornos conductuales, deprivación socioeconómica y cultural, violencia intrafamiliar, embarazo, adolescente y drogadicción. Gracias, Rosa. Miren qué importante es abordar todo este tipo de necesidades. Cuando empezamos a hablar de las necesidades educativas permanentes, pues como bien lo dice la palabra, cuando tenemos estudiantes con problemas de visión, pero ni sus padres saben y nosotros como docentes tampoco nos damos por enterados. De repente el estudiante empieza a tener muy malas calificaciones
y no sabemos cómo reflejarlas. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Tachamos de mal estudiante, venimos, ponemos la etiqueta y empezamos a decir que es un mal estudiante, que no se aplica, que es un haragán, y así sucesivamente empiezan a aparecer todas esas etiquetas que en vez de favorecer el aprendizaje del estudiante, lo desmotiva porque el estudiante va creyendo que es incapaz, que no tiene la capacidad de sobresalir como sus compañeros. Entonces empiezan a aparecer todas esas limitaciones que poco a poco se las van creyendo y de repente se sienten hasta bobos. Yo me he topado con adolescentes ya en la universidad que se sienten bobos, que empiezan a flaquear y dicen, no, yo no puedo. Y ni siquiera han empezado la actividad y ya dan por hecho que ya no pueden, pero porque han pasado por diferentes situaciones emocionales que de alguna manera pues está incidiendo en su proceso de formación. Y miren, eso es muy importante. Nosotros, como profesionales en salud mental y ustedes como futuros docentes, ver todo ese tipo de necesidades que van apareciendo con los diferentes estudiantes. Van a existir jóvenes con los cuales ustedes se van a identificar mucho. Van a haber otros estudiantes con los que de alguna manera van a tener como un cierto bloqueo, pero no por eso los van a dejar de lado en su proceso formativo. Tenemos también aquellas personas con una discapacidad intelectual, los que reconocen o algunos maestros dicen, este tiene déficit de atención. Lo asocian porque el niño no logra estarse quieto en un lugar, el niño no presta atención y su atención es de corta duración. Entonces, vienen muchos maestros y etiquetan. Miren, para diagnosticar un niño con déficit de atención hay que pasar un proceso evaluativo. Primero hay que verlo donde un neurólogo para ver si no hay algo que esté afectando al niño a nivel cognitivo. Pero no, muchas veces se comete esa negligencia o ese error y se le etiqueta al niño y damos por hecho de que este ya tiene el TDAH. Entonces, es importante valorar ese tipo de cosas. En cuanto al trastorno del espectro autista o discapacidad múltiple, en ese trastorno, el espectro autista, encontramos varias fases. Existen niños que tienen niveles muy elevados o hay quienes tienen rasgos nada más de autismo. Pero muchos docentes prefieren no complicarse y ya de un solo le etiquetan al niño y dicen que ya es un niño autista. Entonces acá hay que trabajar con la parte metodológica, que es muy importante para abordar estas temáticas, para abordar estos niños. ¿Cómo se les va a enseñar? No es el mismo material el que utilizamos para trabajar con estos niños, porque de repente se muestran agresivos, se muestran ansiosos cuando algo ya les aburre. Créanme, tienen un nivel de inteligencia superior al que nosotros podemos tener. Estos niños captan rápido la información, son muy buenos memorizando. Muchos de un niño autista trabaja con imágenes, les hacen como un habituario y estos constantemente están revisando. Por decir algo, a las 7 tengo que estar desayunando, 7:15 tengo que estar en la parada, 7:30 tengo que estar recibiendo clases y así sucesivamente se manejan con base a programa, a una calendarización o llamémoslo como un tipo de agenda. En cuanto a la parte de los trastornos transitorios, muchas veces podemos tener un problema con la parte del lenguaje. Acá aparece la dislexia, la dislalia, que muchas veces nos podemos confundir una letra con otra, invertimos las letras, los números, aparece la discalculia y así empiezan a aparecer otras situaciones. Pero nosotras podemos trabajar en ellos constantemente a través de la memorización, ayudándole a los niños a que vayan mejorando en este proceso. No sé si hay dudas o comentarios hasta este momento. Jóvenes, un aporte que quieran hacer. Bueno, quizás en mi caso, licenciado, Sí, hablar sobre los trastornos, por ejemplo, como decía usted, de la discalculia,
se da muchas veces en los casos con los niños pequeños que escriben mal los números y les cuesta memorizar. Entonces, es bien interesante conocer todo eso porque así el día que toca estar enfrente a un niño, podemos ayudarle de una manera específica. Correcto. Es muy importante prestar atención a ese tipo de situaciones. Miren, recordemos que todos tenemos un nivel diferente de procesar la información. Todos tenemos ritmos de aprendizaje. Hay personas que con solo ver algo lo pueden replicar, construyen. Hay quienes pues tienen que tener las indicaciones cómo vamos a pegar las cosas, porque, o sea, no las podemos realizar, pero ya siguiendo las indicaciones, pues las realizamos. Hay quienes quieren hacer comida exquisita y no hasta ahí el recetario, pues, y nos dan todas las indicaciones en cuánto tiempo tenemos que poner el pollo, cuánto tenemos que ponerle de tal condimento, o sea, todos requerimos una indicación para aprender, pero hay quienes solo viendo un tutorial empiezan a cocinar y arman tremendos banquetes. O sea, es muy importante esa parte. Y como les repito, no todos aprendemos de la misma manera. Hay quienes lo aprenden de una manera muy ágil y hay quienes pues aprenden de manera lenta. Hay que explicarle 2, 3 veces, pero las personas captan lo que le estamos dando la indicación y ya con ello pues ejecutan las actividades. Y es muy importante este tipo de situaciones y se debe mencionar. No se debe dejar de lado. También hay que hablar de la parte emocional. Miren, esto es muy importante. Eh, Cuando nosotros andamos emocionalmente mal y que queremos llorar y a veces no sabemos por qué, estamos cargados de problemas, me agobia mi trabajo, tengo problemas con mi pareja, tengo problemas con mi novia, mi novio, aquellos que son padres, madres, que tienen problemas con el adolescente, con el niño chiquito que no quiere aprender, no quiere leer, no quiere escribir. Son diferentes problemas los que estamos viviendo. Es una carga emocional que andamos cargando y muchas veces como padres nos frustramos. También nos frustramos como estudiantes. De repente, ando mal y la licenciada está apurando con las actividades y yo siento que no doy una. En algún momento nos quebramos, tenemos un punto de quiebre y colapsamos. Cuando entramos en ansiedad ante un examen, un trabajo, Dios mío, no lo hice, tuve tanto tiempo y se me olvidó y estoy a última hora realizándolo, estoy eh, emocionalmente estoy batallando por mejorar, estoy luchando por dar lo mejor de mí, pero de repente como que el destino confabula en mi contra, se viene una gran tormenta, empieza a fallar el internet y para colmo se va la luz. Y para rematar mi computadora, la batería está fallando y si no está conectada, no enciende. ¿No les ha pasado a ustedes ese tipo de situaciones? A ver. Sí, licenciada, pasan todas esas cosas, esas situaciones difíciles, pasan. Sí, y ¿saben qué es lo más crítico? Que muchas veces no nos creen cuando lo estamos diciendo. El maestro cree que es mentira cuando decimos que el chucho o el gato nos comió la tarea. Pasa. Fíjense que les voy a contar una anécdota. Yo tenía un gato y este gato me rasguñaba las páginas y me mordía las esquinas de las mismas. Así que cuando yo imprimía tenía que estar pendiente porque el gato se comía mi tarea y era literal. Entonces yo sí tenía esas constancias y una vez le tomé foto para que el profesor viera que en verdad el gato me comía la tarea. Iban con rasguños, mordiscos. E igual cuando queremos imprimir algo o la USB falla, no abre el archivo, se desconfigura el documento y la impresora puede que se quede sin tinta, puede que no imprima y empieza a fallar.
y empieza todo en contra de nosotros. Y cuando venimos a sentir, el tiempo de la entrega de la actividad ha pasado. Quienes no entraron tarde a una clase porque no tenían la tarea terminada y estaban terminándola como buen salvadoreño en el tiempo límite la actividad. Entonces, todos como estudiantes hemos pasado por situaciones similares, unos peores, otras leves, otros moderados, pero de que hemos pasado diferentes situaciones que nos afectan emocionalmente, sí nos afectan. Cuando hemos realizado un trabajo impecable, ordenado, con tiempo, y de repente falla la computadora, se arruinó Windows, un virus, no se ve el documento en la USB, y así sucesivamente empiezan a aparecer situaciones que emocionalmente nos afectan y nos frustramos. Ahora bien, eso es en el lado emocional del estudiante, pero ¿qué pasa en el lado emocional del docente? Cuando el docente anda mal emocionalmente, ¿ustedes creen que el docente va a dar lo mejor de sí ante los estudiantes? Puede que muchos ni siquiera se percaten que el licenciado anda mal o la licenciada anda mal, pero hay otros que van a decir, bueno, aquí está raro ahora, la licenciada es bien extrovertida y hoy viene bien apagada. Hoy ni siquiera nos saludó la licenciada, algo debe haber pasado. Entonces nos percatamos de pequeños elementos, de pequeñas situaciones que nos permiten a nosotros, pues, identificar ese tipo de situaciones. Entonces, no es que una persona sea bipolar o que tenga eh, un desborde, bueno, podemos llamarle que es un desborde emocional cuando las personas andan cargadas y ya no pueden. Y ya no damos una, a nosotros, a todo nos pasa en que un momento explotamos, gritamos y se nos va y decimos un montón de cosas que no quisimos decir y luego estamos pidiendo disculpas. Entonces pasa, muchas veces como docentes somos crueles con los alumnos. Yo no me voy a santificar y voy a decir, no, me pasé de la raya, ¿verdad? Pero cuesta reconocer que muchas veces tenemos problemas y les pasamos factura a los estudiantes. Yo he escuchado colegas que en verdad se pasan con los alumnos. Ya cuando uno le dice, mira, la regaste, no tenías que hacer esto, no tenías que exaltarte, pero dicen, bueno, lo hecho, hecho está. Pero yo digo que como seres humanos, pues podemos disculparnos y saber compensar o reconocer en verdad que, pues, cometimos un error. Ahora bien, y si a esto le sumamos problemas de violencia intrafamiliar, tengo problemas con mi pareja, tengo un novio o una novia controladora, no me deja en paz, quiere que le conteste a cada momento, que le mande fotografías con quién estoy, dónde estoy, para dónde voy y todo eso. Tengo reunión con mi equipo de la universidad, mándame foto, quiero ver con quién estás y solo van hombres o van mujeres. Entonces todo eso me pone mal. Y para colmo me dice, licenciada, no me cuidé y embaracé a mi novia. O de repente me fui a echar un par de cervecitas, licenciada, y ando mal. Y no sé qué me dieron porque me siento en la voladora. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Una persona que anda alcoholizada o está drogada difícilmente va a prestar atención durante una clase. Una persona que está embarazada en sus primeros días, ¿cómo le voy a decir a mi familia que estoy embarazada? Si ellos me están mandando a que yo vaya a estudiar a la universidad, yo voy a llegar y decirles que estoy embarazada. ¿Cómo voy a afrontar yo esta situación que me está pasando? Y a eso súmele la parte económica. Entonces, son elementos que van afectando todas las necesidades de nuestros estudiantes. Y muchas veces los jóvenes no hablan. Los niños no dicen, me está pasando esto, en mi casa pasa esto. Nosotros como adultos creemos que los niños no hablan, pero saben que los pequeños hablan entre sí y sufren de una manera bien compleja. Cuando papá y mamá se están separando, creen que los niños no se percatan. Y saben que siempre hay un amiguito o una amiguita que les dice, comentan, entre ellos comentan y le dicen, fíjate de que mi mamá pelea mucho con mi papá.
Viene un niño que ya está con padres separados y le dice, fíjate que así empezó mi mamá y mi papá y ahora ya están separados. Ese niño va a empezar a sufrir automáticamente. O de repente mamá o papá pasaron mucho tiempo solos y de repente aparece alguien. Viene y trastorna de alguna manera la relación que puede existir entre papá y mamá. Entonces, todo este bagaje de situaciones van afectando el proceso de aprendizaje. Si yo no he hablado adecuadamente con mi hijo o mi hija en cuanto a estos temas, le va a afectar. Ahora no se diga cuando perdemos a un familiar querido, cuando perdemos a un abuelo, a una tía, a un primo, a un hermano, en casos extremos, a mamá o a papá, o aquellos que son padres pierden un hijo. Entonces, todo este tipo de situaciones van a afectar emocionalmente a la persona y de alguna manera van a generar trastornos conductuales. Pero estos pueden ser transitorios, no van a ser permanentes. De repente una persona puede estar hablando normal y de repente se quiebra en llanto. O aquellas personas que de repente se aíslan y ya no hablan, ya no dicen nada, ya no interactúan. Y las vemos apagadas a esas personas. Todo eso afecta, créanme, de alguna manera, pues va marcando a cada uno de nosotros. Permítame, me está diciendo por acá Juan Manuel. Buenas noches, licenciada, me da su micrófono. Ok. Para opinar primero, quisiera que me aclarara mejor por qué la drogadicción es catalogada como una necesidad especial y no como una enfermedad, si la sociedad lo califica como un problema social adquirido. Eh, Muchas veces le voy a explicar por qué la drogadicción se considera muchas veces está dentro de las necesidades especiales transitorias. Está ahí porque muchos jóvenes entran por curiosidad, entran porque se sienten solos, empiezan a consumir drogas porque no encuentran la manera adecuada de canalizar sus emociones. Entonces, acá estamos hablando no de la drogadicción cuando la persona ya se inyecta morfina, heroína, marihuana, o sea, no estamos hablando de ese tipo de drogadicción. Usualmente, en básica, no, en bachillerato, en tercer ciclo, muchos jóvenes, aún en primer año de bachillerato, de la universidad, perdón, se meten algún tipo de droga, toman algún tipo de alucinógeno, una pastilla con soda, se meten que un puro de marihuana, algunos inhalan cocaína, pero lo hacen por llamar muchas veces la atención. Entonces se considera transitoria porque en algún momento como docentes nosotros podemos ayudar a nuestros estudiantes. Cuando nos acercamos a ellos, los escuchamos, hablamos. Miren, muchas personas creen que aquella persona que empieza a tomar, aquella persona que es pleitista, aquella persona que es malcriada, miren, muchas veces son gritos de atención que la persona está dando para decir, mírenme, aquí estoy, algo me pasa. Pero en nuestra sociedad lo ve como algo natural. Dicen, ay, el adolescente, como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Adolece. Entonces creen que ser adolescente es un problema. Es un grave error que se comete al tipificar al estudiante como problema. No todos los estudiantes no todos los jóvenes son jóvenes problemas. Todos hemos pasado de alguna manera la adolescencia y mírenos, estamos aquí. Cometimos errores, claro, como todo ser humano, pero estamos aquí ahora, nos estamos formando. Y esa es la parte importante. Entonces, muchas veces la parte de la drogadicción se ve como algo transitorio, no se ve como una enfermedad. Difícilmente es cuando ya la persona cae en la adicción, que es algo totalmente diferente porque ya se vuelve dependiente de la droga. Ya no logra subsistir si no tiene la droga en el cuerpo. Es como el alcohólico. No puede estar a gusto si no se echa el trago. Y miren qué complejo es. La persona para quitarse una goma de alcohol, ¿con qué se quita la goma?
y no se la vuelve a quitar con alcohol, pues. No, no se puede catalogar, Juan, como trastornos emocionales porque esto genera de alguna manera este tipo de situación, la drogadicción. Recuerde de que si los padres se involucran en la educación de los hijos, obviamente el hijo va a dejar va a dejar las drogas. Pero si los padres no se involucran, si los padres no se percatan que los hijos tienen conductas inapropiadas, entonces va a aparecer una drogodependencia. Y es ahí, a esto pues súmele los problemas emocionales que cada uno va a tener. Y si el adolescente es agresivo, es impulsivo, vamos a tener una persona adicta en potencia. Entonces no se puede meter en un trastorno emocional, porque todos en algún momento hemos tenido eh, alguna crisis emocional, pero no por eso soy drogadicta, no por eso me voy a drogar. Puedo ser impulsiva, puedo ser una persona gritona o una persona de mecha corta, como le llamamos en buen salvadoreño, una persona que explota a las de ya, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que soy una persona que tiene drogadicción. Entonces no puede encajarse ni como trastorno emocional ni como trastorno conductual, Juan. Son cosas muy diferentes. Sin embargo, hay que mencionar que están vinculadas. Si yo tengo un trastorno emocional, y si yo soy una persona depresiva, una persona que cae en cuadros de ansiedad y tengo una buena amiga o un buen amigo que empieza a darme droga, obviamente mi estado emocional va a incidir para que yo tenga una adicción y me vuelva codependiente y genere la adicción. Y de repente voy a necesitar la droga como que fuera agua. Bueno, los alcohólicos, los borrachitos que conocemos, prefieren un trago de alcohol que tomar agua. Es bien complejo, la verdad. Pero no se pueden mezclar, Juan. Los trastornos emocionales puede que la persona eh, caiga en un cuadro depresivo, en un cuadro de ya, la persona llora, o se encierra, o de repente un trastorno emocional puede generar una baja autoestima. Y si mi baja autoestima, yo no la mejoro o yo no valoro esto, créeme, obviamente la droga va a estar a la orden del día. Igual que la persona que come por ansiedad, que se da los grandes atracones de comida. ¿Y qué sucede? Después aparece la bulimia y la anorexia, porque la persona se siente con culpa. Dígame, Carla. Una persona alcohólica obviamente puede salir del alcoholismo, pero miren, para eso se requiere mucha fuerza de voluntad. Se requiere que la persona pues tome la decisión y decir hasta aquí. Entonces, puede hacerlos. Hay casos verídicos o casos reales como las personas, los alcohólicos anónimos. Yo conozco personas que tienen hasta 30, 40 años de no tomar una gota de alcohol. Así que sí se requiere de fuerza y mucha voluntad. Ahora bien, vamos a hablar de las condiciones que generan discapacidad permanente. En el material aparecen la discapacidad intelectual, las discapacidades sensoriales, la discapacidad motora y el trastorno del espectro autista. Hemos hablado a grosso modo de ellas. En la parte de la discapacidad intelectual tenemos la discapacidad conceptual, la social y la práctico. Cuando hablamos de conceptual estamos hablando de habilidades académicas, pensamiento, funciones o habilidades que cada uno de nosotros tiene para la vida. En la parte social, se consideran habilidades de comunicación. Acá vemos la parte del lenguaje, evaluación de rasgos,
la valoración que damos respecto a las normas sociales y también la regulación de la parte emocional. En la parte de la práctica, evaluamos la independencia en actividades de la vida diaria, como comer, vestirnos, la higiene, diferentes aspectos que van a influir en la capacidad que nosotros tenemos para realizar las actividades. Dentro de las discapacidades sensoriales tenemos el déficit visual, acá tenemos también el déficit auditivo. Muchas personas no escuchan a veces y eso les genera problemas al momento de adquirir el aprendizaje. La discapacidad motora, pues bien, como la misma palabra lo menciona, es acá donde tenemos que no podemos realizar algunas actividades. Por ejemplo, nos permite, es como una consecuencia que no nos permite la interacción y pues se nos dificulta movernos en diferentes lugares o realizar muchas actividades. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta esta parte. En la parte del espectro autista, pues este trastorno es neurodesarrollado e incluye un continuo por déficit de comunicación e interacción social. Entonces, muchas veces las personas que tienen el trastorno autista no encajan como nosotros. Pero eso no los hace menos personas, sino que no encajan en la forma de hablar, de interactuar, como lo puede hacer una persona de manera muy fluida. Muchas veces los patrones de comportamiento que tienen estos niños, estos adolescentes, pues les dificulta los diferentes o las actividades repetitivas que muchas veces suelen tener. Entonces sí, es importante tomar este tipo de situación. Y pues en el nivel 1, son 3 niveles los que hay en el autismo. En el nivel 1, pues requieren apoyo. En el 2, pues requiere un apoyo sustancial, o sea, más fuerte. Y en el nivel 3 requiere apoyo bastante y muy significativo. Y a eso, pues hay que sumarle que muchas de esas personas autistas tienen esa parte del déficit de atención. Y pues se les dificulta tener la atención focalizada como nosotros la podemos tener en un momento determinado. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento. ¿No hay dudas? No, No hay, licenciada. no hay No, dudas. no. Ok. No, no hay duda. Ok, avanzamos. En cuanto a las condiciones que generan discapacidad transitoria, tenemos el trastorno específico del aprendizaje, el TAP. Este tipo de trastorno se manifiesta por una dificultad específica que persiste para adquirir habilidades académicas. A pesar de estar expuesto a las instrucciones que se le están dando de manera convencional, la inteligencia afecta un poco. Entonces, acá se encuentra una alteración de los elementos básicos necesarios para el desarrollo de las capacidades. Y estas capacidades son el saber escuchar, pensar, hablar, leer, escribir o realizar cálculos matemáticos. En cuanto, bueno, acá entraría la parte de dislexia, disgrafía, la discalculia, que son parte de los trastornos específicos del aprendizaje. Lo que nos mencionaba el compañero, que muchas veces hay niños invierten las letras, asocian una letra con otra, los números los hacen de manera invertidos. ¿Y saben qué es lo más complejo? Que el número 5 casi siempre es el número que ellos invierten. Casi siempre es este número el que están eh, haciendo de manera incorrecta. Pero eso se puede mejorar conforme va avanzando el tiempo. Dígame, Daisy. Sí, licenciada, eso sí, se ve, yo lo vi en mi sobrino y el número 5 era el que lo hacía al revés.
y a él le costó mucho la escritura, por ejemplo, en las letras inversas. Él las confundía y por eso le costó bastante la escritura y la lectura. Y por eso siempre lo dejaban en el mismo grado al pobrecito, pero de ahí logró superar ese problema. Es muy importante, esa es la parte que yo les mencionaba del docente, que muchas veces no se percata de que el estudiante está teniendo una dificultad y esta puede ser transitoria. En el caso de su sobrino, pues podemos mencionar que la necesidad especial fue transitoria. Ahora, pues me imagino que ya realiza muy bien los números y puede que no le afecte. Pero, Sí, señor. ok, entonces ya ven, existen casos de necesidades especiales transitorias. Muchas veces las vamos a pasar con la ayuda y el apoyo de las personas o con un especialista y otras veces pues de tanto practicar la vamos a pasar. Luego tenemos el trastorno específico del lenguaje TAP también. Y en el lenguaje, acá está mal la letra. Acá es TLE, trastorno específico del lenguaje. Y puse TAP, fue un error de dedo que se me fue. Este trastorno está caracterizado por un desempeño menor a lo esperado en las funciones del lenguaje. Acá hablamos que no hay, y pues se descarta la ausencia de deficiencia mental, problemas emocionales, pérdida auditiva y de privación psicosocial. Entonces acá estamos hablando, o más que todo se sospecha clínicamente que la evaluación fonoaudiológica por un especialista nos va a permitir el poder abordar ese tipo de problemas. Hay niños que no pueden pronunciar muy bien las palabras porque tienen problemas con el frenillo. Media vez se logra descartar que no es un problema a nivel orgánico, entonces podemos avanzar con estos niños. Pero yo soy del lema de siempre mandar a las personas a que a los niños les hagan chequeos médicos para descartar problemas neurológicos. Cuando un niño está teniendo problemas de aprendizaje, de pronunciación, de lenguaje, siempre es importante descartar la parte clínica, la parte médica. Y luego, pues, ya como profesional, ejercer para ver si no es un problema emocional, si no hay baja autoestima, la misma ansiedad que puede estar presentando el niño, que pueda estar afectando esta parte. Luego tenemos el trastorno específico de atención, el TDAH, que es el usual que en la mayoría de maestros se los pone a los estudiantes. Este tiene déficit de atención, dicen los maestros de un solo. Y yo les pregunto, cuando me dicen eso, que si ya les hicieron la evaluación. Pero la maestra siempre dice, no, pues que se nota que tiene déficit de atención. Entonces muchas veces, pues como lo venía mencionando, son llamados de auxilios o son alertas que están dando los niños o los adolescentes ante situaciones que no logran manejar. Y es importante, pues, saber el impacto funcional que va a tener en el niño o en el adolescente, o la parte familiar o la parte social que se puede estar viendo afectada en este proceso. No sé si hay dudas o comentarios hasta aquí. ¿No lo hay? Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la parte del material. El sábado espero que ya todos lean el contenido y lo podamos desglosar y tengamos mayor participación. Bueno, tenemos la guía para la realización de nuestro esquema, que es nuestra próxima actividad. Van a leer la parte del contenido desde el 3.1 hasta el 3.5 y vamos a hablar de la concepción de la inteligencia que nos habla del planteamiento de Garner y de Stenberg. También vamos a hablar de la parte y el audiovisual que aparece de las inteligencias múltiples en la educación personalizada. Posteriormente a esto, ustedes van a realizar un esquema. El informe va a presentar portada, índice, introducción, objetivo general, objetivo específico.
Eso todo van en la misma página. Luego el contenido que corresponde al esquema, las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. Estos jóvenes lo van a entregar el día 28 de mayo a las 11:55. Ya saben cómo trabajamos en plataforma y pues ustedes lo van a poder presentar. Si tienen dudas, si tienen algún tipo de comentario, pues me lo pueden hacer saber. Yo tengo una consulta. Perdón. Dígame, Carlos. En cuanto al esquema que vamos a hacer en esta guía, ¿lo vamos a hacer en base a esos dos temas que están ahí? ¿O puede ser un tema libre? ¿Cómo? No. Va a ser con base a los temas que corresponden al contenido 3.1 hasta el 3.5. Ok. Ahí El están. esquema, En el ajá, esquema ustedes van a abordar toda la información que se encuentra desde el material 3.1 hasta el 3.5. Y debe ser un solo esquema, no debe ser uno por cada tema que les va a aparecer. No, es uno solo. Es uno solo. Ustedes lo pueden realizar con algún tipo de programa o lo pueden realizar, o sea, ustedes lo pueden realizar como se les facilite hacerlo. Pero si utilizan un programa en específico y al momento de subirlo ven que se ve demasiado pequeño, por favor, mándenme el enlace para poder ingresar y poder visualizar de manera adecuada el contenido. Recuerden poner conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y va para el 28 de mayo. También hacer mención de la rúbrica, jóvenes. Es muy importante que tomen en cuenta la rúbrica para evaluar el esquema. Así que, por favor, no se les olvide, vean la puntuación que cada uno tiene para el momento de, pues, ejecutarlo. Ustedes, pues, salgan bien y no haya ningún tipo de problema. No sé si hay dudas o comentarios. ¿Dudas, comentarios, jóvenes? El esquema, Juan Manuel, puede ser libre. Ustedes lo pueden realizar de diferentes maneras. Recuerden que existen diferentes estilos de esquema. Ustedes lo pueden hacer como en forma de árbol. Pueden utilizar eh, esquema de llaves, esquema de barras, esquema de flechas. Pueden utilizar cualquiera de esas. Es más, pueden poner hasta imágenes y esto les hace ver más creativo su esquema. Así que de esa manera ustedes lo pueden realizar. Pueden ir avanzando. Sí, también lo pueden realizar de esa manera. Lo importante es que se lea, que se visualice. También pueden utilizar palabras conectoras, imágenes, que les permitan a ustedes pues mejorar la presentación del esquema. Pueden hacerlo con figuras. eh, Ustedes lo van a realizar pues de la manera que que les facilite. Pero es importante realizarlo. Quiero ver si no me equivoco. Por acá tengo. Sí, pueden ponerle imágenes y eso les va a facilitar a ustedes el poder realizar su esquema. Espérenme, déjenme ver por acá si tengo algún ejemplo de esquema que les facilite a ustedes. No tengo a la mano. Pero sí, no tengo a la mano. Pensé que tenía a la mano un esquema para ayudarles. Bueno, jóvenes, entonces estaríamos llegando hasta aquí a la tutoría de este día.
Recuerden, tenemos el día sábado la tutoría ya establecida, de 10 a 12. Lean los materiales. Si tienen dudas en ese momento, pues las despejamos. Voy a tratar de tener un ejemplo de cómo hacer esquemas. E igual ustedes pueden buscar información y ver los tipos de esquemas que hay que les facilite pues la información. Bueno, jóvenes, con esto sería todo. Pues me despido de ustedes. Pasen buenas noches. Nos vemos el día sábado. Buenas noches, Buenas noches, licenciada. licenciada. Sí, buenas noches. Buenas La tarea dijo que noches. ya está en la plataforma. Sí, para hacer el esquema ya está en plataforma. Ah, vaya, no la he revisado. Ay, la de Ok, pasado mañana ya se la subí por si la quiere comenzar a leer. ok, sí, ya visualicé ahí algunas tareas que ya subieron. Igual, pues voy a estar ahí pendiente para subirles a mayor brevedad posible sus notas. Bendiciones, jóvenes, descansen. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches a todos. Bendiciones, descansen.